Bueno, mire, el tema de la... Ahora dice el doctor López-Gatell que nunca dio por terminada la pandemia de COVID. Ahí está lo que dijo el 26 de abril, ¿sí? Y ya la había dado por terminada. O sea, la dio por terminada que primero redujeron el reporte diario a semanal y después a quincenal. Está de regreso. Si es que alguna vez se fue, porque no se ha ido la pandemia. ¿Qué ha ocurrido para mí? Lo que ha ocurrido es, pues que ya a la mayoría de la gente le vale, ¿sí? Ni hay espacios abiertos, los antros a todo lo que dan, ya es una, pues ya es una, ya ven mal que alguien use el cubrebocas. Yo, mire, yo aquí lo tengo siempre, ¿sí? Que use el cubrebocas, hasta le reclaman, oye, ¿y por qué traes cubrebocas si esto ya se acabó? Pues porque no se ha acabado, ¿sí? Y me da mucho gusto hablar hoy con el doctor Samuel Ponce de León, es titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del COVID. Doctor, le aprecio muchísimo que me haya contestado. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Mucho gusto en saludarte a ti y al auditorio. Gracias, doctor. ¿En qué estamos de la pandemia? Porque sí ha habido un disparo. Mi termómetro para la pandemia es preguntarle a los conocidos o a la gente, oye, ¿tú conoces a alguien que esté contagiado de COVID? Y no ha habido uno solo que me haya dicho, no conozco a nadie. Todos tienen 1, 2 y hasta 3 conocidos contagiados de COVID. Claro, ese es un termómetro sensible. De hecho, es un poco como vemos que ocurren estas situaciones. El sistema de vigilancia que existe en la mayoría de los países tiene una sensibilidad variable, pero la práctica médica en los consultorios, en los servicios de urgencias, permite anticipar cómo viene la situación. Y claramente hace ya 3, 4 semanas había un incremento en el número de casos de conocidos, de pacientes. Desde luego vale la pena enfatizar que son casos que han tenido una evolución afortunadamente muy benigna. Muy pocos casos están requiriendo atención hospitalaria y un poco por eso se da esta situación difícil de repente de comunicar con exactitud en términos de que sí estamos desde luego en el principio de lo que será una quinta ola, quizás con un mayor número de casos, pero al mismo tiempo estamos viendo que seguimos con esta tendencia de que los casos que están ocurriendo no están teniendo un impacto en el sistema de salud todavía. Quizás lo lleguen a tener, no lo sabemos, pero un poco la experiencia a nivel global es que aunque aumente mucho el número de casos hasta ahorita, parece ser que no aumenta mucho el número de demanda de atención hospitalaria porque los casos son relativamente benignos. Y esto obedece, por un lado, a las características de las subvariantes que están circulando y por otro lado, también a una situación de inmunidad que actualmente hemos venido desarrollando ya una altísima proporción de los habitantes del planeta, diría yo, en México particularmente, además ayudados por una campaña de vacunación que ha sido muy extensa. O sea, la vacuna sigue siendo fundamental, doctor. Fundamental, es muy importante, ha sido realmente muy amplia la difusión de la vacuna, tenemos más de 200 millones de dosis aplicadas, vale la pena comentarlo, es una epopeya en términos de aplicación de vacunas y esto junto con la infección natural nos proporciona un estado de inmunidad que si bien quizás no evite todas las nuevas variantes, y tampoco nos garantice no tener una infección grave, sí tiene un impacto a nivel poblacional, que es lo que estamos viendo ahorita con infecciones leves. Ahora, el hecho es que, aunque sea leve, el contagiado contagia, ¿no, doctor? Claro, se sigue estableciendo la cadena de transmisión. Esto es irremediable. Desde muy temprano en la epidemia decíamos que prácticamente ante un nuevo virus, en donde la población del planeta era virgen, no teníamos ninguna inmunidad, ningún antecedente respecto a eso, todos terminaríamos infectándonos. Y eso es lo que va a terminar ocurriendo. Claro que por fortuna las variantes han evolucionado y han sido cada vez menos agresivas, pero eventualmente esto va a continuar.
Sí, porque también se ha registrado un incremento en el número de muertes. Digo, no estamos hablando ni por mucho de los niveles de los picos de la primera, de la segunda, de la tercera oleada, pero por ejemplo, ayer murieron 43 personas, son Claro, 43 muertos, digo, son un muerto es una indudablemente. tragedia, ¿no? Indudablemente es una tragedia, es terrible, sigue siendo terrible. En términos de magnitud es un menor impacto y esto precisamente, la mortalidad, la demanda de atención en cuidados intensivos o en hospital con cuidado particular, es lo que tiene que determinar las acciones de intervención poblacional. Realmente ahorita yo creo que hizo bien la autoridad en modificar nuevamente su reporte, hacerlo diario, porque merece esta atención particular, pero sí también creo que es irremediable que nuestra vida cotidiana se normalice, manteniendo, y esto lo quiero enfatizar, las precauciones que tenemos que haber aprendido a lo largo de más de 2 años. La distancia, la ventilación de los lugares, la higiene personal, desde luego la utilización correcta del cubrebocas y que todos estemos vacunados con los refuerzos necesarios son fundamentales. No podemos considerar que salimos de un estado para que podamos dejar atrás estas precauciones. Es fundamental mantenerlas y es fundamental también seguir siendo responsables en términos de que si alguien percibe que está infectado y que tiene síntomas que pudieran corresponder a COVID, asuma que es COVID, ni siquiera necesita hacerse la prueba, asuma que es COVID y que se quede en su casa por 5 días para evitar sostener una cadena de transmisión. A ver, doctor, nada más, doctor Samuel Ponce de León, titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia COVID. Díganos, por favor, para que quede claro, en estos momentos, porque repito, yo creo que gran parte de este recontagio ha sido por la falta de precauciones y por tirar a la basura las medidas y todo. ¿Qué es lo que debemos hacer ante este caso en este momento? Pues en este momento reforzar todas estas precauciones que tenemos que conocer muy bien. Insisto, la higiene personal, la ventilación de los lugares, que sea muy correcta, que estén máximamente ventilados, mantener distancias en la medida de lo posible, desde luego utilizar los cubrebocas en cualquier situación. Estar al aire libre en un estadio, por ejemplo, no es lo mismo que estar solo en un parque. En un estadio la gente tendría que seguir usando sus cubrebocas porque están expuestos a esa carga de aerosoles que puede aumentar la transmisión, y igual en otros lugares. Y desde luego, si no están vacunados, acudir a completar su vacunación, y si desarrollan molestias respiratorias, asuman que es COVID, quédense en su casa y consulten telefónicamente a su servicio médico. ¿El síntoma es el tema respiratorio nada más? El síntoma es fundamentalmente sí respiratorio, Joaquín, básicamente. ¿Qué es? Hay ¿Falta de otros aire? síntomas. Bueno, más que falta de aire actualmente es una sensación de congestión nasal, con rinorrea, puede haber un poco de cefalea, puede haber característicamente con algunas de las nuevas variantes un dolor de garganta muy intenso, la pérdida del olfato y del gusto parece ser menos frecuente, las molestias respiratorias pulmonares son también menos intensas, la falta de aire no es ya uno de los síntomas predominantes, como lo fue a lo largo de los 2 primeros años. No lo es porque las variantes actuales básicamente se ubican su multiplicación en las vías respiratorias superiores y no hay una grave afectación de realmente el aparato respiratorio bajo. ¿Seguir usando el oxímetro para checarlo o ya no? Claro, desde luego es muy útil si alguien tiene molestias, seguirlo usando, particularmente gentes que tengan alto riesgo, gentes de edad mayor, gentes con problemas cardiopulmonares, vigilar cómo está su oximetría y en caso de cualquier duda, pues consultar con Es muy conveniente sí vigilar con su oxímetro la situación
pero esto es, insisto, sí ha sido cada vez menos intenso. Sí. Ahora, en el oxímetro, doctor Ponce de León, ¿cuál es el punto de alarma o de aviso? Bueno, si nivel? generalizamos, yo diría que por abajo de 92, pero esto puede ser individualizado. Hay gentes que se manejan de acuerdo a su edad y a un problema pulmonar particular, que pueden andar alrededor de 90, un poco menos de 90. Desde luego, cualquier disminución ya en este nivel requiere de una atención particular bien dirigida, pero en términos generales, en la Ciudad de México, pues andamos entre 94 y 98. Entonces, sería a partir de 93 para abajo que pudiera llamar la atención. Doctor, le mando un abrazo. Gracias, doctor Samuel Ponce de León. Igualmente, Joaquín, muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Y ahí nos vemos en el estadio. Eso esperamos, pronto ya. Gracias.